La voz de Pasión Vega es pura emoción, pero detrás del escenario se esconde una historia íntima, poderosa y desconocida. Desde sus orígenes humildes en Málaga hasta convertirse en un símbolo de integridad y arte, esta biografía desvela su lucha silenciosa, sus decisiones más valientes y el secreto de su alma indomable. Quédate, porque lo que descubrirás te emocionará hasta lo más profundo. ¿Qué destacarías de Pasión Vega? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Nacida en Madrid, pero andaluza de corazón, Ana María Alías Vega no podía imaginar que su tímida voz infantil acabaría conmocionando los escenarios más prestigiosos de España. Desde muy pequeña, la música no era solo un pasatiempo, era el aire que se respiraba en casa, el alma invisible que vibraba entre villancicos familiares y tías que cantaban fandangos con una pasión casi ancestral. A los 3 años, su familia se trasladó a Málaga, ciudad que no solo la adoptó, sino que la forjó como artista y como mujer. Allí, en el humilde barrio de Nueva Málaga, su identidad tomó forma, envuelta en la calidez de un entorno familiar donde la música era religión y refugio. Lo que para muchos era una infancia corriente, para Ana María fue un entrenamiento involuntario para lo que vendría. El coro parroquial, donde cantaba con solo unos años, se convertía en un espectáculo para los feligreses que asistían a misa solo por el placer de escucharla. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella compartía micrófono con Mies, un grupo de jóvenes cristianos, dejando su impronta en su primer disco de villancicos. Todo apuntaba a una carrera artística, pero había un obstáculo silencioso: su extrema timidez. Esa niña vergonzosa y risueña debía ser empujada a los escenarios por su propio padre, quien, en un gesto que rozaba lo clandestino, enviaba sus maquetas a concursos de televisión sin decirle nada. En lugar de resentimiento, ella respondía con entrega. Sabía que su voz era especial, pero no se atrevía a gritarlo al mundo. Su talento crecía con cada nota, mientras su carácter buscaba maneras de sostenerlo. Era una estrella en construcción, pero una estrella en silencio. Con solo 15 años ya competía en concursos musicales en Málaga, y a los 17 ganaba Málaga Canta, que le permitió grabar su primer sencillo en vinilo. Fue el primer hito de muchos que se sucederían rápidamente, pero en la intimidad, Ana María seguía luchando contra su reserva natural. Esa contradicción, el fuego de su arte y el silencio de su vida privada, sería el eje que definiría toda su carrera. Ella no quería fama, quería cantar. Quería conmover sin tener que exponerse. Pero los focos no aceptan términos medios, y el ascenso era inevitable. El reconocimiento empezó a crecer como una marea imparable. Ana María ya no era solo una promesa local. Comenzaba a sonar en la radio, a verse en televisión, a despertar miradas que no solo la escuchaban, sino que empezaban a escrutar su alma. En 1994, ganó el 10º certamen de malagueñas de fiesta, pero sería su aparición en el programa Pasa la Vida, presentado por María Teresa Campos, la que marcaría un antes y un después. Con apenas 18 años, emocionó al país con su interpretación de copla, haciendo temblar corazones desde un plató nacional, pero ese rostro angelical escondía una tormenta interior. El peso de la visibilidad y el miedo a perderse a sí misma en medio del éxito. Aquel sueño que tantos anhelan era para ella una frontera difusa entre la pasión por el arte y el riesgo de traicionar su esencia. Mientras el público la ovacionaba, ella buscaba herramientas para sobrevivir a su propio ascenso. Ingresó en la Escuela de Arte Dramático de Málaga no solo para aprender a actuar, sino para encontrar una forma de canalizar la intensidad de su voz sin desmoronarse emocionalmente en cada actuación. No era solo un escenario lo que pisaba, era un campo de batalla entre lo que sentía y lo que debía mostrar. La llegada a Madrid no fue fácil. Era una artista joven, desconocida, sin padrinos influyentes ni escándalos que vender. Pero apareció una mano amiga. Juanito Valderrama, leyenda viva del folclore, y su esposa Dolores Abril, quienes la acogieron como a una hija. Fueron ellos quienes la introdujeron en el circuito más respetado de la música tradicional. Con su respaldo, Ana María, ya convertida en Pasión Vega,
pisó el Teatro Lope de Vega en Sevilla, donde experimentó por primera vez lo que era conmover hasta las lágrimas a un auditorio completo. Aquella noche no solo el público se levantó, también se alzó la mujer que había detrás del artista. En 2001, la firma con BMG lo cambió todo. El álbum Pasión Vega fue una revelación. El público descubría a una cantante que no era una más en la copla ni una voz más del pop aflamencado. Era algo distinto, algo puro. María se bebe las calles, lanzado poco después, se convirtió en un himno desgarrador contra la violencia machista. Su voz, hasta entonces asociada a la emoción más íntima, se transformaba en grito social, en conciencia colectiva, y aunque su nombre se hacía cada vez más grande, ella se aferraba a una premisa inquebrantable: proteger su vida personal, como si fuera su bien más sagrado. Pero el mundo mediático no perdona el silencio. Mientras la industria la celebraba, comenzaban las preguntas. ¿Quién es realmente Pasión Vega? ¿A quién ama? ¿Qué oculta? Ella, hermética, solo respondía con canciones. Su manera de estar en el mundo era clara: el foco sobre el escenario, pero la sombra cuando se bajaba de él. El precio era alto, pero su identidad estaba en juego, y no pensaba perderla por un puñado de titulares. La fama le sonreía, pero ella no se dejaba seducir fácilmente. Mientras otros artistas disfrutaban de las mieles del estrellato y se dejaban atrapar por las cámaras y los flashes, Pasión Vega construía muros invisibles, pero infranqueables. Para la prensa del corazón era una anomalía, una mujer hermosa, talentosa, en la cima de su carrera y absolutamente inaccesible. No había fiestas, no había filtraciones, solo una voz que hipnotizaba y una figura que, fuera del escenario, se desvanecía. Y entonces llegó lo que marcaría un cambio profundo en su vida: el amor. Su relación con Carlos, un gaditano con quien compartía más que una complicidad emocional, se forjó en la discreción más absoluta. No hubo posados, no hubo declaraciones. La boda, celebrada en marzo de 2014, fue tan íntima que la noticia apenas trascendió. El mundo solo supo de aquel enlace cuando ya era un hecho consumado. Pasión Vega quería que naciera dentro del matrimonio, no por formalismo, sino por convicción íntima. El nacimiento de Alma fue un terremoto emocional, lo mejor que me ha pasado en la vida. Diría más tarde, pero no fue fácil. El equilibrio entre el arte y la maternidad, entre los escenarios y los biberones, entre la ovación y el silencio del hogar, la obligó a reinventarse. Confesó que dormía poco, que usaba más anteojeras que nunca, pero que cada sacrificio merecía la pena. Su hija se convirtió en su ancla, en su prioridad, en su norte, y aunque el público seguía aclamándola, ella empezaba a cantar de una forma distinta, desde otro lugar del alma. Alma heredó el oído, la sensibilidad y quizá también el alma artística de su madre. Pero Pasión no quiere forzar caminos. Le canta en casa, sí, pero lo que desea para ella es algo más valioso que una carrera brillante. Quiere que sea una buena persona. Su maternidad no fue una pausa, fue una transformación. Y mientras muchos esperaban que esa etapa la hiciera más accesible mediáticamente, ocurrió lo contrario. Se volvió aún más hermética, más selectiva, más libre. El matrimonio con Carlos siguió su curso, lejos del ruido. Aunque su nombre completo, Juan Carlos Román, fue vinculado en algunas fuentes, nunca se confirmó su identidad públicamente. No hay entrevistas, no hay fotos, no hay historias compartidas en redes. Solo se sabe que existe y que sigue siendo su compañero. Una decisión radical en tiempos donde la sobreexposición es moneda corriente. Una forma de resistir, de defender su esencia a cualquier precio. A medida que Pasión Vega avanzaba hacia la madurez, su figura artística se consolidaba, pero su vida personal permanecía tan impenetrable como siempre. Mientras muchos buscaban titulares fáciles, ella seguía cultivando su jardín interior, refugiada entre su familia, su hija y su música. Vivir entre Cádiz, Málaga y Madrid no era una estrategia logística. Era un mapa emocional. Cádiz como cuartel general, Málaga como raíz y Madrid como campo de batalla profesional.
Ese triángulo geográfico era también un triángulo vital. Las sombras de la fama nunca la rozaron. Ningún escándalo, ninguna polémica, ningún encontronazo público. Una proeza casi imposible en el mundo del espectáculo. Pero esto no significa que no hubiese luchas. Pasión ha hablado con franqueza de sus errores, de sus momentos de duda, de los días en los que la presión casi la derrumbaba. Ha confesado haber sido atrevida en algunas decisiones, haber aprendido a base de golpes sutiles, pero no se arrepiente. Lo ve todo como parte del camino, como una forma de crecer, de volver a empezar desde el núcleo más verdadero de su ser. Mientras otras artistas llenaban portadas con rupturas y declaraciones incendiarias, ella participaba en iniciativas solidarias, cantaba para recaudar fondos en misas criollas o meditaba sobre el daño que hace la tecnología a la conexión humana. Su espiritualidad no es impostada, es profunda, silenciosa, real. Cree en la música como vehículo para tocar lo trascendente. Y aunque nunca se ha mostrado como una militante religiosa, su vínculo con lo sagrado atraviesa cada nota que canta. En 2024, Alma ya tiene 10 años y su madre sigue girando, grabando discos, llenando teatros. Pero no ha cedido ni un milímetro de su privacidad. La palabra famosa sigue incomodándola. Prefiere ser conocida por lo que hago. Su hija sigue siendo su centro, su marido, su refugio, y su arte, su manera de existir en un mundo que no entiende el silencio como virtud. Pasión Vega no se ha retirado, no ha desaparecido. Sigue aquí, intacta, luminosa, auténtica. No necesita escándalos para ser eterna. Su voz, su alma y su verdad la han convertido en algo más que una cantante, en un símbolo de elegancia, integridad y profundidad. Y eso, en estos tiempos de ruido y artificio, es más revolucionario que nunca. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.